Bueno, vamos a dar inicio a este evento precisamente con un ingeniero muy destacado en el área de ingeniería química. Permítame leer un poquito sobre el currículum del doctor Camilo Freddy Mendoza Morejón. El doctor Mendoza es ingeniero químico formado por la Universidad Técnica de Oruro. Posee una maestría en ingeniería química y un doctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y actualmente es profesor de la UniOeste en el Brasil. Tiene bastante amplia experiencia en el área y bueno, tenemos el honor de comenzar con la participación del doctor Camilo Mendoza en este evento. Y bueno, profesor Mendoza, tiene la palabra, por favor. Buenas tardes a todos. Inicialmente me gustaría agradecer, por la oportunidad de la invitación de estar aquí para compartir algunos conocimientos, algunas experiencias de nuestra vida profesional. En esta oportunidad entonces vamos a tener una charla relacionada con el profesional 5.0, principalmente enfocando la parte de los desafíos que tenemos en el proceso de evaluación en nuestros sistemas de educación superior, y en este caso enfocado a las competencias, ¿no? Entonces, un asunto que se está hablando mucho en estos últimos tiempos, en esa situación de reformular ese proceso de formación de profesionales, y en este caso esa educación superior basada en competencias, ¿no? Y al mismo tiempo una cosa que llama mucho la atención está relacionado con el proceso, con el paradigma de la evaluación, ¿no? O sea, cómo se incorpora la evaluación en ese proceso de formación, en ese nuevo sistema, ¿no? Entonces nuestra charla va a estar enfocada en esa cuestión de la evaluación en la educación superior basada en competencias, y también enfocando lo que sería el profesional 5.0 en las diversas carreras, ¿no? Entonces, para iniciar, nos podemos tal vez hablar un poquito, ¿no?, sobre la evolución que tenemos en la línea del tiempo, y ahí podemos hablar, por ejemplo, del profesional 1.0 que surge más o menos en el siglo XVIII, ¿no? En 1784, cuando tenemos la primera revolución industrial, ¿no? Esa primera revolución industrial que surge en Inglaterra, ¿no? Y es conocida como la industria 1.0, y en esa época entonces prevalece, ¿no?, la parte de la mecanización, la parte de la energía hidráulica, energía de vapor, ¿no? Para nosotros que somos de la ingeniería, en esa época surge la termodinámica, que hasta el presente se utiliza, ¿no?, en nuestras carreras, principalmente de ingeniería química, industrial, mecánica, ¿no? Muy utilizado esa teoría que aún está prevaleciendo en el tiempo, ¿no? En esa época, entonces, como consecuencia de ese desarrollo tecnológico, es necesario de profesionales en diversas áreas, y justamente en el mundo tuvimos la primera universidad, que fue la Universidad de Bolonia, que surge en el siglo X, exactamente en 1088, ¿no? A 3 años atrás más o menos tuve la oportunidad de conocer esa universidad. Estuve en Italia, Bolonia, y entonces en esa época que ya se generaban, ¿no?, los nuevos profesionales, que en el hecho histórico, en 1784, entonces se configura el profesional con el perfil 1.0, ¿no?, de la primera revolución industrial. Y aquí en América,
Nosotros tuvimos también nuestras universidades que generaron profesionales. La más antigua es la Universidad de San Marcos, ¿no?, del Perú. Esa Universidad de San Marcos del Perú es de 1551, ¿no?, del siglo XVI. Esa Universidad de San Marcos en el momento está más o menos con 471 años, ¿no? Esa universidad también produce, ¿no?, una serie de profesionales en diversas áreas. Y en Bolivia nosotros tuvimos, ¿no?, la tercera universidad más antigua de América, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca es de 1624, ¿no? Y desde esa época ya tuvimos también esa generación de profesionales direccionados, ¿no?, para ese perfil del profesional 1.0. 86 años más tarde, en 1870, justamente surge también un otro proceso revolucionario en la cuestión industrial, y tenemos entonces la segunda revolución industrial, conocida como la industria 2.0, ¿no?, en el siglo XIX, 1870. Y esa segunda revolución industrial entonces genera también profesionales con otros perfiles, ¿no?, y alineados obviamente a esa cuestión de la producción en serie, las famosas líneas de montaje. Y en esa época, ¿no?, en la industria 2.0 es que se coloca a disposición toda la parte de la electricidad, ¿no? Se pasa de la energía de vapor para la electricidad, y ahí tenemos todo un proceso de desarrollo tecnológico con nuevas perspectivas. Y esa industria 2.0 surge, ¿no?, en Inglaterra, en Francia y Estados Unidos, ¿no? O sea, es una composición de los tres países que generan ese marco histórico de la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, en 1870, el mundo entonces exige también un nuevo perfil de profesionales, ¿no?, con esa característica de profesionales 2.0. Y en nuestro caso, las universidades también tenían que adecuarse, ¿no?, a ese nuevo perfil, y de esa manera entonces se sigue, ¿no?, en ese proceso revolucionario del punto de vista industrial. Después, 99 años más tarde, en 1969, surge, ¿no?, un otro momento histórico de la tercera revolución industrial, ¿no? Esa tercera revolución industrial nace justamente como una iniciativa de Estados Unidos, ¿no? En esa tercera revolución industrial en el siglo XX, entonces ya se introduce tecnologías específicamente representados por los computadores, y ahí también se incorpora toda la parte de automatización, la parte de electrónica, ¿no?, que hace parte de ese proceso de industrialización de los procesos, ¿no?, que están haciendo parte de los sistemas productivos, ¿no? Entonces ahí tenemos también en ese periodo, 1969, un año después de mi nacimiento, la tercera revolución industrial, lo que exige entonces los profesionales 3.0, ¿no? Y a partir de eso, 43 años más adelante, exactamente en 2012, como una iniciativa de Alemania, entonces surge también la industria, la cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, que también exige profesionales con ese perfil, ¿no?, de desarrollo científico, tecnológico. En la industria 4.0, entonces prevalece toda la parte de los sistemas físicos, cibernéticos,
y a partir de eso entonces es necesario también introducir nuevos elementos en nuestros procesos de formación en nuestras universidades, ¿no? Entonces ahí podemos ver más o menos una lógica del proceso de evolución y también en el perfil de los profesionales correspondientes a cada uno de esos periodos, ¿no? La primera revolución industrial en 1784, la segunda revolución industrial en 1870, la tercera revolución industrial en 1969 y la cuarta revolución industrial en 2012, ¿no? Y ahora entonces estamos caminando para una próxima revolución industrial. Es lo que se conoce como la quinta revolución industrial, que en este caso también va a exigir de nuestras universidades, de nuestros sistemas de ciencia y tecnología, nuevos profesionales con un perfil de formación también alineado a esa característica de la quinta revolución industrial, ¿no? O sea, sería el profesional 5.0. Y justamente esta generación de profesionales está más o menos caminando, ¿no? para ese momento histórico de la quinta revolución industrial. Entonces, en ese proceso podemos observar muchos cambios, muchos ajustes y al mismo tiempo estamos cada día siempre expuestos a desafíos, ¿no? Y esos desafíos exigen que nosotros tengamos que repensar, que tengamos que analizar esos procesos de la manera más detallada posible para no quedarnos en el tiempo, ¿no? En el actual momento, por ejemplo, se dice que nosotros tenemos en nuestras universidades alumnos, ¿no? del siglo XXI, ¿no? Y los profesores que están actuando en nuestras universidades, los catedráticos que están en nuestras carreras, en la mayoría de los casos somos del siglo XX, ¿no? Entonces, nuestra generación del siglo XX es diferente en su manera de actuar de la generación del siglo XXI. Las personas que nacieron en el siglo XXI ya prácticamente nacen en un ambiente de facilidades tecnológicas, ¿no? Se dice mucho que los chiquitos que nacieron podían no saber hablar, podían no saber escribir, más sabían o saben, ¿no? utilizar todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, esas características, ¿no? que hacen parte de esas generaciones exige que nosotros tengamos que analizar de manera más detallada ese proceso de formación. Y ahí entonces tenemos que colocar en análisis esa situación de, por ejemplo, la formación de profesionales de cuando no existían computadores, la formación de profesionales cuando existen no solamente computadores, sino tecnologías más sofisticadas, ¿no? Incluso incorporadas en dispositivos que tienen tareas. Entonces es necesario de alguna manera analizar eso de manera más detallada, ¿no? Entonces, desde el surgimiento del primer computador, que fue en 1946, podemos entonces ver que todo ese proceso está siendo direccionado ahora en este momento, en la era del conocimiento, para una situación de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí en ese universo de la inteligencia artificial se coloca mucho en forma de desafíos, ¿no? O sea, ¿cuál será el papel entonces de las personas? ¿Cuál será el papel de las universidades en ese universo en que los conocimientos técnicos, las habilidades técnicas están incorporadas en sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es un proceso que nosotros tenemos que analizar, y a partir de eso entonces tenemos que reposicionarnos y ver de qué manera podemos mejor
adecuarnos a ese nuevo escenario, ¿no? Entonces, más o menos es esa la idea. Y en ese proceso que tenemos aquí, de formación de profesionales con esos perfiles alineados a las revoluciones industriales, entonces tenemos esa cuestión de la evaluación, ¿no? O sea, tenemos a todo momento procesos de evaluación, y en esos procesos de evaluación también surgen las competencias, ¿no? Que se habla mucho en este último tiempo. Y a partir de eso, entonces podemos observar que esa cuestión de las competencias tiene que trabajarse desde mi punto de vista, desde el origen, ¿no? Y haciendo aquí solamente un análisis en el tiempo, del punto de vista de la formación de los profesionales, podemos observar aquí en la línea del tiempo también varias etapas, ¿no? Desde la unión de los gametos, del gameto masculino con el gameto femenino, que genera el proceso de la fecundación, y después de 9 meses tenemos el nacimiento, el crecimiento de los niños, pasando por la adolescencia, siendo adultos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todo un proceso, y en ese proceso tenemos la parte de la formación de lo que nosotros denominamos de capital intelectual, ¿no? Capital intelectual, que son las personas que no solamente asimilan o tienen conocimientos, más también que saben aplicar esos conocimientos. Entonces, esa formación de ese capital intelectual comienza justamente con el kinder, ¿no? Y después pasa por las escuelas, después tenemos los colegios, y ahí tenemos un momento de formación en la educación superior, en este caso en la universidad, que tiene una etapa decisiva, ¿no? Esa etapa decisiva es de elegir, escoger la carrera la cual se va a seguir en el ámbito de la universidad, ¿no? Y del punto de vista de la universidad, nosotros sabemos que existen los pilares que están constituidos por la parte de la enseñanza, en la formación, en el proceso de asimilación de conocimientos, y también tenemos, ¿no?, como otro pilar dentro de las universidades la parte de la investigación, ¿no?, que principalmente se genera a partir de la incorporación de desafíos, problemas reales, y entonces a partir de eso se generan nuevos conocimientos que después pueden transformarse en una serie de resultados que benefician a la sociedad, ¿no? Y a partir de eso también tenemos otro pilar dentro de las universidades que está en forma de la extensión universitaria. Y en este último tiempo se exige también que nuestras universidades tengan la incorporación de la innovación, ¿no? O sea, la innovación es el cuarto pilar. Esa innovación que es básicamente para conseguir la aplicación del conocimiento, incorporando la creatividad y también la imaginación, ¿no? A partir de la incorporación de la creatividad y de la imaginación, esos conocimientos entonces pueden transformarse en productos, procesos, tecnologías. Esos productos, procesos, tecnologías entonces que son incorporados principalmente en los sistemas productivos, ¿no?, en las cadenas productivas del primer sector de la economía, del segundo sector de la economía, tercer sector de la economía, etc., ¿no? Esa sería más o menos la base de nuestras universidades. Internamente, dentro del proceso de formación de capital intelectual de los profesionales, esos pilares entonces actúan de manera interdependiente, o sea, de manera sistémica. Es difícil hablar de enseñanzas sin tener que contemplar la parte de la investigación, la parte de la extensión y de la innovación, y también de manera similar. Es difícil hablar de innovación sin contemplar la parte de la enseñanza, de la investigación o de la extensión. O sea, todos esos procesos de la enseñanza, investigación, extensión, innovación están
interligados, son interdependientes y deben actuar de manera sistémica, ¿no? Entonces, considerando esos pilares dentro de nuestras universidades, entonces tenemos el proceso de formación de nuestros profesionales. En un primer momento, entonces tenemos la licenciatura y a partir de la licenciatura, entonces se consigue la formación de los profesionales por la asimilación de los conocimientos convencionales, ¿no? O sea, todos los conocimientos que tenemos del punto de vista técnico son asimilados en la licenciatura y a partir de eso entonces formamos, en el caso de la FNI, ingenieros, ¿no? Entonces esos ingenieros o esos profesionales, que en realidad pueden ser de diversas áreas, entonces tienen tres caminos, ¿no? Uno de los caminos sería seguir para trabajar por el dinero, o sea, ser parte de una institución, de una organización que puede ser pública, privada, nacional o multinacional. Entonces, en la condición de empleados, esos profesionales son incorporados en esos modelos de negocios industriales, ¿no? Entonces, en este caso, la característica de estos profesionales está más o menos siendo absorbido por los modelos de negocios que necesitan una complejidad mayor en relación al conocimiento, ¿no? Y a partir de esa característica de la complejidad mayor del conocimiento es que se generan entonces una serie de actividades en las diversas empresas, industrias que están, como dije anteriormente, en los sectores de la economía, ¿no? Entonces ahí tenemos en la minería, en las industrias de alimentos, petróleo, gas natural, cuestiones de litio, cuestiones de comercio, ¿no? O sea, tenemos ahí una serie de actividades donde nuestros profesionales entonces son inseridos, ¿no? Un otro tipo de profesionales, o sea, un otro grupo de profesionales, entonces pueden también ser incorporados dentro de los sistemas productivos, en este caso, haciendo prevalecer la característica del emprendedurismo, ¿no? O sea, en este caso, los conocimientos son aplicados para generar modelos de negocios, y ahí es lo que nosotros trabajamos, esa nomenclatura de hacer el dinero trabajar por ellos, o sea, generar un negocio en la escala industrial, o puede ser en pequeña escala, etcétera, más que en ese caso específico prevalece el emprendedurismo, ¿no? Entonces, en cuanto unos salen para ser inseridos en los negocios que ya están funcionando, otros salen para generar nuevos modelos de negocios, ¿no? Y un tercer grupo de personas que salen de la licenciatura, entonces pueden continuar el proceso de formación, en este caso en las maestrías, ¿no? Aquí tendríamos las maestrías. Entre la licenciatura y la maestría, es muy común en el caso de Bolivia, de Oruro, etcétera, surge la parte de los diplomados, ¿no? Los diplomados también son etapas que se utilizan en esa formación de los profesionales, principalmente en el caso de Oruro, para conseguir la titulación de nuestros profesionales, ¿no? Entonces, de esa manera, pasando por esa parte del diplomado, entonces tendríamos en la secuencia las maestrías, y en las maestrías, entonces, la característica estaría en que se estaría consiguiendo mayor complejidad, mayor cantidad de conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos entonces surgen justamente de actividades de investigación. O sea, la investigación principalmente se realiza en el posgrado, ¿no? O sea, es difícil realizar investigación en la licenciatura, porque el conjunto de disciplinas, el conjunto de asuntos que son trabajados y que tienen que ser asimilados no permiten generar el tiempo necesario para que sea dedicado para la parte de la investigación. Entonces, de esa manera,
En la maestría, en el posgrado, es donde se genera el ambiente apropiado para conseguir realizar la investigación, ¿no? Entonces, esa investigación genera nuevos conocimientos y a partir de eso, entonces, tenemos los profesionales con una característica diferenciada, tanto en la parte de los conocimientos, cuanto también en la parte de la capacidad, ¿no? de desarrollar nuevos o generar nuevos conocimientos. Y a partir de eso también tenemos en esos profesionales tres caminos, ¿no? Un grupo de profesionales con maestría, entonces son incorporados también en los sistemas productivos, en los sistemas económicos. En este caso, lo ideal sería ser absorbidos, ¿no? por sistemas económicos que exijan conocimientos de mayor complejidad que el anterior, y a partir de eso entonces se generan modelos de negocios que puedan conseguir mayor agregación de valor por la incorporación del conocimiento en los productos, procesos o tecnologías que estén siendo desarrollados en esas actividades económicas. Un otro grupo de profesionales con el título de magíster también puede hacer prevalecer la característica emprendedora y a partir de eso también puede generar esos modelos de negocios de mayor complejidad, ¿no? Ese es un desafío que en la actualidad se está teniendo, que es necesario que nuestros profesionales puedan salir para generar modelos de negocios, en este caso con mayor complejidad, ¿no? Entonces, hacer prevalecer esa característica emprendedora. Y de la misma manera tenemos también otros profesionales, como fue mi persona, continúan en ese proceso de formación y en este caso en el doctorado, ¿no? Y en el doctorado la característica es equivalente a la maestría, en este caso con conocimientos mayores encima de asuntos inéditos. O sea, en el doctorado tienen que trabajarse los proyectos, las tesis, haciendo prevalecer esa parte de la cuestión inédita y siempre actuando en la frontera del conocimiento, ¿no? Y a partir de eso, entonces nosotros tenemos también profesionales, en un caso pueden ser absorbidos, ¿no? por otros modelos de negocios que exigen un perfil de profesionales con el título de doctores y que en la actualidad, en la mayoría de los casos, está prevaleciendo solamente en las universidades, o sea, solamente, principalmente en Bolivia, creo que solamente las universidades están absorbiendo esos profesionales con esos perfiles de doctores, ¿no? Y lo interesante sería que el sistema económico, las actividades económicas puedan estar siendo preparadas para asimilar, para absorber ese tipo de formación de capital intelectual, ¿no? Y justamente para eso tenemos también ese otro perfil de profesionales que tienen esa característica emprendedora, y a partir de esa característica emprendedora entonces tendrían esa posibilidad de aplicar todos los conocimientos y generar nuevos modelos de negocios en el sistema económico, ¿no? Y aquí tenemos también, aquí en el Brasil y en otros países es muy común la parte de continuar en ese proceso de formación, y ahí surge una otra nomenclatura que sería el postdoctorado, ¿no? Entonces ahí tenemos también una continuidad en ese proceso de formación de nuestros profesionales. Y ahí entonces, en ese proceso de formación, una de las cosas que nosotros siempre colocamos a todo momento es la necesidad de que nuestros profesionales tengan una estrategia del punto de vista intrínsecamente local, ¿no? O sea, del punto de vista puntual, mas siempre con una visión global. O sea, la visión global es lo que hace la diferencia en nuestros profesionales. O sea, tenemos que tener profesionales que consigan
incorporar sus conocimientos en varias dimensiones, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico, del punto de vista económico, del punto de vista financiero, del punto de vista jurídico, ¿no? Es fundamental que las profesiones, los profesionales tengan una cierta conexión con la cuestión jurídica, ¿no? Ver si existe algún instrumento jurídico que pueda dar amparo legal a sus actividades, y a partir de eso también la cuestión legal, ¿no? O sea, para ver si las actividades se están realizando de manera legal, dentro del marco legal, o están de alguna manera en el marco ilegal, y a partir de eso entonces tienen que hacer las correcciones, ¿no? Entonces son las cuestiones técnicas, las cuestiones económicas, las cuestiones financieras, jurídicas, legales, y también tenemos que colocar en ese proceso de formación y actuación de los profesionales el elemento de salud. O sea, la seguridad, la salud es fundamental en ese proceso, ¿no? La parte de la actuación también preservando el medio ambiente, ¿no? La cuestión ambiental es fundamental en ese proceso. Y ahí también tenemos, ¿no? La cuestión social, porque todo profesional que estamos formando es para la sociedad, entonces esa cuestión social también tiene que colocarse en ese ámbito de la formación de nuestros profesionales, ¿no? Y el aspecto cultural también es interesante considerar en ese perfil de los profesionales, y al mismo tiempo también el otro elemento que yo considero uno de los más importantes es el aspecto político, ¿no? O sea, el aspecto político siempre tiene que estar siendo incorporado en esos procesos. De un lado sería la cuestión de la voluntad política de los que están en situación de gestores de nuestros territorios, ¿no? de tener la voluntad política de que ocurra o que se desarrolle algún tipo de acción, y del otro lado entender, ¿no? Esa cuestión política siempre desde el punto de vista racional. Sabemos que la política nada más es un complejo juego de intereses interdependientes y sistémicos, ¿no? Y sabemos que en ese juego de intereses existen esas dos vertientes: la vertiente racional, en que hace prevalecer el interés colectivo, el interés del territorio, el interés del país, y la vertiente irracional, que hace prevalecer más los intereses de grupos, de familias, etc. Entonces, son esos elementos que tienen que ser trabajados, incorporados dentro de nuestro perfil de formación de nuestros profesionales. Y a partir de eso, entonces, tenemos esa situación de las competencias, ¿no? O sea, se habla mucho de la cuestión de las competencias, principalmente en estos últimos años. Y a partir de eso, entonces, tenemos que tener una capacidad de analizar en qué consisten, ¿no? Esas competencias, si es una cosa nueva, si es una cosa ya conocida, antigua, y si necesitamos incorporar, o si ya están incorporados dentro de nuestros sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, del punto de vista general, puedo decirles que existen esos movimientos dentro de nuestros procesos de formación. En este momento en Bolivia principalmente está prevaleciendo esa nomenclatura de la formación basada en competencias, ¿no? Educación superior basada en competencias. Y aquí nosotros ya estamos incluso también discutiendo, analizando la cuestión de la educación superior basada en experiencias. Sería una otra nomenclatura que también se está comenzando o se está, ¿no? discutiendo, analizando, etcétera. Y tenemos también otros modelos, ¿no? La educación superior basada en proyectos, y de repente también va a surgir la parte de la educación superior basada en innovación. Entonces, decirles que son movimientos que existen en ese proceso de formación de nuestros profesionales, más que en este caso lo que está prevaleciendo
en nuestras universidades es la cuestión de las competencias, ¿no? Las competencias. Y ahí entonces uno se pregunta, esas competencias, ese asunto de las competencias, ¿será que es un asunto nuevo o es un asunto que nosotros ya lo estamos de manera directa o indirecta utilizando, ¿no? O sea, desde el punto de vista general podemos decir que las competencias no son asuntos nuevos, o sea, son asuntos que surgieron desde la primera, en realidad desde el surgimiento de las universidades, ¿no? Desde 1088, cuando surge la primera universidad en Bolonia, etcétera, ya se trabaja esa cuestión de las competencias y en realidad esas competencias en nuestro proceso de formación se coloca de manera implícita, o sea, en el tiempo anterior no se discutía mucho esa nomenclatura y no se colocaba la competencia como siendo una cuestión explícita, ¿no? Era una cuestión implícita. Y del punto de vista más general, ¿no? Nosotros podemos decir que esas competencias en el proceso de formación ya comienza con las actividades en el kinder. Esas competencias también son incorporadas en las escuelas, en los colegios y obviamente en las universidades. Y del punto de vista general, sabemos que existen varias disciplinas que tenemos, ¿no? Desde el inicio, pasando por lenguaje, literatura, matemática, física, química, historia, geografía. Tenemos ahí los idiomas, tenemos las disciplinas en el ámbito de las universidades, de las diversas carreras, ¿no? En el caso de ingeniería química, ahí tenemos una serie de disciplinas específicas ahí, de operaciones unitarias, termodinámicas, reactores. Ahí tenemos las otras carreras, ¿no? De electrónica, de eléctrica, mecánica, civil, etcétera. Cada una de las carreras con sus disciplinas. Entonces, mismo que nosotros tengamos todas esas disciplinas, podríamos tal vez decir que las competencias eran colocadas encima de elementos comunes que podían ser 4 competencias. La primera competencia estaba relacionado con, obviamente, el saber leer, ¿no? O sea, saber leer en la escuela, saber leer también en la universidad, porque cuando estamos trabajando en la universidad con investigación, con innovación, etcétera, tenemos que saber leer artículos científicos, tenemos que saber leer tesis, trabajos técnicos, etcétera, etcétera, patentes también. Y a partir de eso, entonces, ese saber leer es una competencia que implícitamente era cobrada en nuestro proceso de formación. Una segunda competencia que también ya estaba siendo incorporado de manera implícita estaba en la cuestión del saber escribir. O sea, una vez que tenemos la asimilación de conocimientos y experiencias con la lectura, entonces lo más natural es que nosotros tengamos la capacidad de procesar esas experiencias y conocimientos y colocar todo eso en forma de generación de conocimientos por medio de la escritura, ¿no? Entonces el saber leer era una competencia o es una competencia implícita que se exige en todos los profesionales, y ahí el saber escribir también es la otra competencia que se complementa a la primera, ¿no? Y al mismo tiempo la otra competencia, la tercera competencia también que se hace necesario en ese proceso de formación estaba relacionado con el saber contar, ¿no? Y no apenas del punto de vista de la matemática o de los números, ¿no? De saber contar los números, más también del saber contar o del saber narrar, o sea, la narrativa, la parte de saber explicar
todo aquello que nosotros hemos conseguido asimilar del punto de vista de los conocimientos y experiencias, ¿no? Entonces el saber leer, el saber escribir, el saber contar, son esas competencias que siempre fueron necesarios en ese proceso de formación. Y una otra competencia también que surge en ese proceso está en el saber escuchar, ¿no? O sea, no es solamente saber leer, no es solamente saber escribir, no es solamente saber contar, mas también es necesario tener esa competencia de saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, y a partir de eso entonces podemos tener elementos que nos permiten una mejor actuación desde el punto de vista profesional. En el mundo entero, más o menos, son esas competencias que prevalecieron o prevalecen todavía en ese proceso de formación, ¿no? Y ahí en la educación superior, entonces todo de manera directa o indirecta está relacionado con ese saber leer, con ese saber escribir, contar y también saber oír, ¿no? Entonces, mucho en este momento se habla de esas competencias, mas en realidad lo que nosotros tenemos que saber es que existen una grande variedad de competencias. Existen esas competencias técnicas, existen esas competencias comportamentales, existen esas competencias organizacionales, ¿no? Y lo que queda claro en nuestro proceso de formación es que prevalecieron mucho las competencias técnicas, esas competencias técnicas que justamente se utilizaban o se utilizan de esas otras competencias que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, las competencias técnicas a partir de la competencia de saber leer, a partir de la competencia de saber escribir, a partir de la competencia de saber contar y a partir de la competencia de saber escuchar. A partir de esas competencias implícitas es que se consigue dentro de nuestras universidades esa situación de pasar las competencias, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, en nuestro caso de nuestras universidades, tenemos nuestros alumnos y estos alumnos entonces entran en un sistema de educación superior, y en la educación superior, en las diversas carreras, entonces tenemos ahí esa parte de la asimilación de conocimientos técnicos, ¿no? Y ahí tenemos nuestras diversas carreras, facultades, que los alumnos entonces, dependiendo de la elección, dependiendo del perfil elegido, ¿no? en la formación profesional, entonces que se asimilan esos conocimientos técnicos en el proceso de formación de los profesionales, y ahí tenemos como resultado lo que nosotros denominamos de capital intelectual, ¿no? Es el conjunto de profesionales en las diversas carreras. Entonces, lo que les decía, esas competencias técnicas en las diversas carreras es lo que siempre prevaleció en nuestras universidades. Y en este último tiempo, lo que está siendo incorporado también es la necesidad de trabajar las competencias comportamentales, ¿no? Del aspecto socioafectivo, de la cuestión de las competencias también organizacionales de las instituciones, ¿no? Que son específicas en cada caso. Es lo que se está exigiendo que también sea incorporado dentro de nuestros sistemas de formación de profesionales, ¿no? En realidad, esa cuestión de las competencias comportamentales y organizacionales siempre existieron, solo que esas competencias eran asimiladas en la escuela de la familia o en la escuela de la vida, ¿no? O sea, no fue incorporado todo ese proceso de formalización de esas competencias dentro de los sistemas formales, ¿no? Y en la actualidad justamente lo que se está pretendiendo es hacer esa incorporación formal de las competencias comportamentales organizacionales en el proceso convencional de formación de profesionales, ¿no?
Entonces, esa formalización de la incorporación de los otros tipos de competencias dentro de la formación de nuestros profesionales surge en el mundo, básicamente en Europa, ¿no? Más o menos en la década del 90, ya se incorpora esa necesidad de que nuestras universidades, nuestras instituciones de formación de profesionales tengan que también trabajar esa cuestión de las competencias comportamentales. Aquí en el Brasil, esa discusión de la incorporación de las competencias comportamentales, etcétera, surge más o menos en 1998. Y a partir de eso, entonces, es que se hace todo un proceso de discusión en las diversas instancias para hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Y ese proceso de incorporación de esas competencias comportamentales dentro del proceso de formación de nuestros profesionales también de alguna manera está generando un cierto caos, ¿no? Y en muchos casos está ocasionando una distorsión y tal vez hasta una distorsión, quién sabe, hasta peligrosa, de los proyectos curriculares en nuestras carreras, en nuestras instituciones, ¿no? O sea, en nuestras universidades, y yo vi que en Bolivia, en Oruro específicamente, se está discutiendo esa cuestión de la educación superior basada en competencias, y a partir de eso entonces se está trabajando en los ajustes, en los proyectos, ¿no? de los proyectos curriculares de las diversas carreras, de las instituciones, etcétera, y dependiendo de cómo se hace ese proceso, entonces podemos tal vez estar teniendo resultados positivos o resultados negativos, ¿no? Y a partir de eso entonces tenemos que tener mucha cautela en ese proceso de ajustes, ¿no? Hablando un poquito en el caso del mundo, en la formación del capital intelectual de los griegos, por ejemplo, para el caso de las competencias, los griegos implementaron el trivium, ¿no? El trivium es un conjunto de las tres primeras artes liberales, ¿no? Que eran la gramática, la dialéctica o lógica y la retórica, ¿no? Se dice que la gramática está para los poetas o también para los escritores, ¿no? Está relacionado con ese perfil de actuación. La dialéctica o la lógica está más alineado al perfil de profesionales del área técnica, los pensadores, ¿no? Los filósofos, los investigadores, ¿no? Los del área más científica, técnica, que se utiliza mucho de esa característica de la lógica, ¿no? De la dialéctica. Y tenemos el tercer elemento del trivium en Grecia, en este caso, estaba relacionado con la retórica, ¿no? La retórica principalmente vinculado al perfil de los políticos, ¿no? Del don de poder comunicarse y tener esa expresividad, esa facilidad, ¿no? en ese proceso. Entonces la base de las competencias en el capital intelectual de los griegos entonces estaba básicamente en esos tres elementos, ¿no? La gramática, la dialéctica y la lógica. Y en nuestro caso, nosotros, como habíamos mencionado anteriormente, la base básicamente estaba en cuatro, ¿no? O sea, el saber leer, el saber escribir, el saber contar y el saber escuchar también, ¿no? Entonces, en ese proceso de formación de nuestros profesionales siempre hubo esa preocupación de definir estrategias, ¿no? de definir cómo sería mejor optimizado ese proceso de formación. En el caso de los griegos, por ejemplo, se dice que la materia prima en la formación de los profesionales era la palabra, ¿no? Y esa palabra, dentro de la composición de la gramática, la dialéctica o la lógica y la retórica, trabajado de manera
interdependiente es lo que generaba entonces el desarrollo del ser humano, del profesional, del capital intelectual, en el sentido moral y también intelectual, ¿no? O sea, esa era la base para el desarrollo de ese tipo de profesionales. En este caso, la gramática, para dar más énfasis a la palabra escrita, y la retórica, para dar más énfasis a la palabra hablada, y la dialéctica, ¿no?, para dar más énfasis a la palabra pensada, ¿no? O sea, la parte de lo que habíamos mencionado también en nuestra formación, ¿no?, de la parte de saber escribir. En este caso de los griegos era la escrita, y después tenemos ahí también la cuestión de la retórica, del saber hablar, y la dialéctica del pensar, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de formación tiene esa esencia de que es necesario atribuir en nuestros profesionales competencias. Y aquí entonces, en este esquema, lo que estamos colocando es que en el sistema convencional de formación de nuestros profesionales siempre prevaleció las competencias técnicas, ¿no? Las competencias técnicas que prevalecieron. Y en este último tiempo, lo que se está exigiendo a nuestros profesionales son también la complementación de otras competencias, ¿no? Y a partir de esa implementación de otras competencias, entonces tenemos ahí una serie de situaciones que están relacionadas con nuestros comportamientos. O sea, cuando hablamos del profesional 5.0, entonces se está hablando mucho que el mercado, los sistemas productivos, etcétera, van a exigir más, ¿no?, esa situación de las competencias comportamentales, ¿no? O sea, en el futuro se dice que va a tener más valor esas competencias comportamentales, porque las competencias técnicas serán más fácilmente incorporadas por la inteligencia artificial. O sea, la capacidad de sentir o la capacidad de pensar, etcétera, será un diferencial en nuestros profesionales. Y en ese proceso, entonces, tenemos que incorporar una serie de elementos característicos dentro de las habilidades o competencias comportamentales, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la cuestión del pensamiento crítico, ¿no? O sea, tenemos que formar profesionales que tengan esa característica de la crítica constructiva, ¿no? Y al mismo tiempo nuestros profesionales también tienen que ser visionarios, ¿no? O sea, tienen que siempre estar observando y analizando y encarando los desafíos siempre de una manera, con una visión global, no apenas restrita a un elemento puntual. Tenemos que formar profesionales así con esa característica de comunicación. Nuestros profesionales tienen que ser creativos, emprendedores, tienen que ser innovadores, tienen que tener una imaginación, ¿no? Ya se dijo que la imaginación es el combustible de nuestro cerebro, ¿no? Y ese conjunto de imaginación más el cerebro se constituye en una verdadera fábrica de objetivos, metas y también propósitos de vida, ¿no? Y ahí tenemos también dentro de esas competencias comportamentales la flexibilidad cognitiva, también tenemos la parte del coraje, la actitud, la parte de la empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de negociación, la gestión de personas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la agilidad y la racionalidad, principalmente en la tomada de decisiones, la capacidad de concentración, capacidad de adaptación, etc. O sea, ese conjunto de competencias es lo que se está en este momento exigiendo que también sean incorporados de manera formal en el proceso de formación de nuestros profesionales. Y justamente para esa situación, entonces nosotros tenemos ese desafío de incorporar en nuestras
caseras en nuestras disciplinas esas competencias, ¿no? Y ahí viene esa situación de la evaluación, ¿no? O sea, en el nuevo sistema no es más la parte de la evaluación convencional de los aspectos técnicos que nosotros ya estamos acostumbrados a realizarlo. Ahora tenemos que incorporar también la evaluación del punto de vista de las otras competencias que tendrán que ser incorporadas, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un análisis en relación al proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación entonces también se trabajó mucho con esa situación de tener que realizar exámenes, ¿no? Y a veces esos exámenes tienen que ser sin consulta, y a partir de eso entonces se exigía mucho que nosotros tengamos que memorizar y asimilar conocimientos sin interacción, etcétera, etcétera. Y ahí entonces en este nuevo paradigma tenemos que de alguna manera mostrar que las cosas están diferentes, o sea, tenemos diferentes características en nuestros alumnos. Las personas, cada una de ellas tiene sus características particulares, ¿no? Aquí tenemos una imagen con mariposas, todas son mariposas, mas cada una de las mariposas tiene su característica particular. Y de la misma manera las personas, todas son personas, mas cada una de las personas tiene su característica particular, tiene su genialidad particular. Y en ese proceso de formación, en ese proceso de evaluación, tenemos que también llevar en cuenta esas características particulares de cada una de las personas, porque dentro de cada una de las personas tenemos una genialidad específica, y esa genialidad específica es lo que tiene que desarrollarse, ¿no? Y a partir de eso entonces tenemos la evaluación. Y decir con todas las palabras que evaluación no es sinónimo de examen, evaluación no es sinónimo de nota, evaluación no es sinónimo de calificación. Entonces, si evaluación no es sinónimo de examen, si evaluación no es sinónimo de nota, calificación, etcétera, entonces, ¿qué es lo que será una evaluación, no? Y la evaluación básicamente es un proceso, ¿no? Y como todo proceso tiene una finalidad, y la finalidad es el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos en la formación de nuestros profesionales, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que colocar en evidencia. El propósito en la formación de nuestros profesionales no es solamente formar profesionales, es decir, ¿cuál será el papel de esos profesionales en el contexto donde ellos están inseridos, ¿no? O sea, el propósito mayor considero que sea generar profesionales que puedan trabajar con la calidad de vida, con ambientes de felicidad, y también generar riqueza dentro de los territorios, ¿no? O sea, es un propósito mayor. Y el proceso de evaluación es un medio para conseguir atender ese propósito. Y en ese propósito de evaluación tenemos 5 etapas, ¿no? La primera etapa de un proceso de evaluación está constituido por la parte de la recolección de informaciones. O sea, en todo proceso de evaluación tenemos que recolectar las informaciones. Y justamente en la recolección de las informaciones, en la etapa 1, podemos sí considerar el examen, ¿no? O sea, en este momento el examen serviría solamente para conseguir recopilar datos, elementos que nos permitan comprender una realidad, ¿no? A partir de esos datos, en la segunda etapa, esos datos tenemos que organizar, sistematizar, para en la tercera etapa hacer un proceso de análisis de los datos. Y con el análisis de los datos, en la cuarta etapa podemos generar el diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, en la quinta etapa, entonces tenemos las acciones. En la quinta etapa, en general, podemos tener, y creo que siempre prevaleció, acciones de punición, más que en nuestro caso, focando el propósito, las acciones tienen que ser de crecimiento, ¿no? Y para conseguir ese propósito mayor, entonces tenemos que tener acciones
en algunos casos preventivos, en otros casos correctivos, ¿no? Y aquí en la etapa 5, entonces tenemos que ejecutar una estrategia para optimizar ese proceso de formación de profesionales alineados al propósito en el cual ellos están inseridos. Y ese proceso de evaluación que consiste de esas 5 etapas, entonces ocurre en 2 situaciones: en la formación de nuestros profesionales, donde el elemento evaluado es el aprendizaje, y también el proceso de evaluación en el mercado, en este caso a partir del desempeño, ¿no? Y ese proceso de evaluación también es necesario realizarlo en menor intervalo de tiempo para conseguir realizar las correcciones y optimizar ese proceso de formación. Entonces, dejar bien claro que la evaluación es un proceso. No es sinónimo de nota. La nota, o sea, la calificación o el examen hace parte de ese proceso de evaluación, y como una de las etapas, entonces es importante más que el conjunto de las 5 etapas, es lo que debe generar el crecimiento de las personas en ese proceso de formación de nuestros profesionales, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, tenemos que de alguna manera incorporar esa situación de la evaluación, y nosotros podemos ver aquí que tenemos evaluación desde el kinder, evaluación en las escuelas, evaluación en los colegios, evaluación en la licenciatura, evaluaciones en la maestría, en el doctorado, evaluaciones también tenemos en los sistemas productivos, ¿no? De los diversos sectores de la economía, etcétera. Y ahí entonces, resumiendo un poquito, esos procesos de evaluación convencionales siempre se hicieron encima de las competencias técnicas y haciendo prevalecer los exámenes, ¿no? Y a partir de ese nuevo paradigma tenemos que reconfigurar esa situación de la evaluación a partir de la incorporación también de las competencias comportamentales, más siempre la evaluación como siendo un proceso, y ese proceso que contempla esas 5 etapas, donde tenemos que recolectar informaciones, tenemos que procesar esas informaciones, tenemos que analizar, tenemos que generar un diagnóstico, y a partir del diagnóstico tomar acciones que pueden ser correctivas o preventivas, siempre preocupándonos en la formación de esos profesionales con base del propósito, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos que tomar en cuenta, y a partir de eso entonces tendremos nuestros profesionales. Y el desafío entonces, ya para finalizar, está en esa situación de la evaluación dentro de nuestro sistema de educación superior, incorporando las competencias comportamentales, ¿no? O sea, cómo evaluar la cuestión de la creatividad, cómo evaluar la cuestión del emprendedorismo, de la comunicación, del liderazgo, de la empatía, de la actitud, de las habilidades, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos entonces desafíos que tenemos en este momento, las maneras, los métodos, etcétera, que obviamente por el limitado tiempo de nuestra charla no será posible entrar en los detalles, ¿no? Entonces, ahí tenemos también que ver esa cuestión del papel fundamental de los profesores. O sea, una cosa es trabajar la formación de los alumnos, el perfil de los alumnos, y también tenemos que trabajar el perfil de nuestros profesionales, de nuestros profesores catedráticos que están formando esos profesionales. O sea, cuáles tendrán que ser las competencias de nuestros profesores, de nuestros catedráticos en ese proceso de formación de profesionales, para incorporar también esas competencias comportamentales, ¿no? Entonces ahí tenemos ese desafío, ¿no? del profesional 5.0 con un nuevo perfil, dejando siempre claro que la mayor riqueza de un país no es el petróleo, no es el gas natural,
no son los recursos evaporíticos, etcétera. La mayor riqueza de un país es el capital intelectual, y justamente ese capital intelectual se forma en nuestras universidades, y nosotros profesores somos responsables por la formación de ese capital intelectual. Entonces, rápidamente tenemos que decir que, en otras palabras, tenemos que tener visión, esfuerzos, determinación, asociación, y principalmente no rendirnos nunca, ¿no? O sea, en ese tiempo, entonces, lo que tenía para esta charla, y como siempre les agradezco por la atención, y si hubiera tiempo me quedo también a disposición para atender con algunas preguntas. Entonces devuelvo la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Mendoza. Muy interesante la exposición. Bien, doctor, tengo una consulta. Tal vez nos pueda comentar alguna experiencia de Brasil, cómo van haciendo el proceso educativo, qué diferencias hay con Bolivia. Sí, en realidad aquí en el Brasil, como les había mencionado, ¿no? Esa cuestión de las competencias ya fue objeto de discusión, y ahora básicamente está siendo incorporada, y está desde 1998, ¿no? Y lo que se trabajó en la secuencia después de 1998 fue en 2004, cuando tuvimos la parte de la innovación, ¿no? La innovación por medio de una ley, y es 1973, es que se coloca también la necesidad de incorporar ese cuarto pilar de la innovación en nuestras universidades. Entonces, yo puedo tal vez decir que está más evidente esa preocupación de la incorporación de la innovación dentro de nuestras universidades que las competencias propiamente dichas. Las competencias están más en el sistema de la enseñanza básica, de los colegios, ¿no? Y en el sistema universitario está prevaleciendo más esa discusión de la incorporación de la innovación, ¿no? Desde 2004 que estamos trabajando hasta el presente. Y yo veo que en Oruro, principalmente en la UTO, parece que se está discutiendo mucho esa situación de la incorporación de las competencias, y parece que se trabaja mucho esa cuestión de las competencias como algo nuevo. Y en realidad, como intenté pasarles en esta charla, las competencias no son nuevas, y son antiguas, siempre lo tuvimos. Apenas esas comportamentales estuvieron en el ámbito de la escuela de la familia y escuela de la vida, ¿no? O sea, ahora se está incorporando, se pretende incorporar dentro del sistema de formación formal, ¿no? O sea, el sistema de nuestras carreras, de nuestras universidades. Apenas la recomendación que tenemos es que tengan mucha cautela, mucho cuidado en la reformulación de los proyectos de las carreras, ¿no? O sea, trabajar con mucho cuidado. Yo creo que con pequeños ajustes es posible incorporar esas competencias comportamentales, más que también va a ser necesario trabajar el perfil de los profesores, el perfil de los catedráticos, ¿no? Que de nada adelanta también colocar todo el sistema de las competencias dentro de nuestras universidades, y en la práctica los profesores van a ejecutar como siempre lo hacían, de la manera convencional. Ahí el resultado va a ser negativo. Bien, gracias, profesor Mendoza. Bueno, son muy interesantes y sabias las reflexiones que nos hace, y bueno, esperemos que se tomen en cuenta en nuestra casa de estudios. Bien, muchas gracias nuevamente, profesor Mendoza. Concluiríamos aquí su participación. Ha sido un gran honor tenerlo aquí como ponente, y agradecerle nuevamente desde la Facultad Nacional de Ingeniería. Gracias, profesor. El agradecido soy yo.